ahora con el doctor Alejandro Macías. Él es internista, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato y excomisionado para atender la pandemia de la influenza en 2009 y quien siempre nos toma la llamada, sea sábado o domingo. Doctor Macías, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, Alejandro, buenos días, gusto estar con su auditorio. Gracias, doctor. Estamos en esta etapa ya de la vacunación. Nos dice la Presidencia de la República que en los próximos días ya empezará a vacunarse a la población adulta, a la mayor, que está en mayor riesgo. Y mucho se discute sobre la forma, no se diga la oposición reclama que los estados también puedan comprar la vacuna y que para eso el gobierno federal debe permitir la introducción por las fronteras para ingresar a las vacunas. Queríamos que nos platicara un poquito acerca del papel entonces que juega el Consejo Nacional de Vacunación, pues en lo que debe ser esta estrategia. ¿Qué pasó con él, doctor? Sí, mira, el Consejo de Vacunación determina qué vacunas se ponen y cuáles no se ponen. No hay ninguna duda, la vacuna se va a poner, se tiene que poner. Es lo único que puede determinar el Consejo de Vacunación. Pero para que una vacuna se introduzca en el mercado para su venta, tiene que tener lo que se llama un registro sanitario. Y eso requiere la autorización de COFEPRIS. COFEPRIS tiene que dar un registro definitivo, no puede dar un registro de urgencia para la comercialización. Eso está en la ley. De manera que toda la autorización que se le está dando a las vacunas actualmente es un uso emergente, dadas las condiciones de la pandemia. Ahora, en México, exacto, sí, escucho. En este momento, entonces, usted lo sabe bien porque le tocó manejar la pandemia en aquel momento de la influenza, pero ahora con el coronavirus, ¿qué papel jugaría después entonces de que COFEPRIS ya registre estas vacunas y que ya entren? ¿Ellos no serían los responsables de esta estrategia nacional de vacunación? No, COFEPRIS exclusivamente da el registro. No, el Consejo Nacional de Vacunación. El Consejo Nacional de Vacunación solamente establece, cuáles son los límites de la vacunación, o sea, a quién se le va a poner, a qué grupos, cuánto se va a comprar. Eso lo establecen ellos y se le presenta al Consejo Nacional, al Consejo de Salubridad General, que es la que determina ya finalmente la compra de las vacunas. O sea, es algo relativamente complejo. Se puede hacer, sin duda, pero no se va a poder vender. Eso no se puede, mientras no exista un registro sanitario, eso va a tardar todavía un buen rato. Ahora, el registro sanitario que da COFEPRIS, las vacunas, depende del origen, ya sea la de Inglaterra, que se analizó y se experimentó en conjunto con la Universidad de Oxford, la CanSino en China, independientemente de que cada país respectivo da su banderazo de salida porque ha cumplido todas las normas, eso no es suficiente para el ingreso a territorio nacional. Vía COFEPRIS debemos de determinar si es que se cumplen con las medidas adecuadas. ¿Eso se hace mediante un estudio en laboratorios específicos o cómo es el papel de la COFEPRIS para hacer la revisión de cada vacuna? Sí, mira, a COFEPRIS, las compañías que hacen la vacuna le presentan todos los estudios de fase 1, de fase 2, de fase 3, al respecto de la utilidad y seguridad de vacunas y medicamentos. Entonces, la COFEPRIS, sobre el análisis de eso, determina si se le da el registro sanitario o no. No se le puede dar un registro definitivo porque en todo el mundo actualmente ninguna compañía ha terminado al 100% los estudios de la vacuna. Todos
son estudios de fase 3 que se están terminando, ha habido apenas un año, entonces Sí. la vacuna ya existe, pero el registro que se les da es un registro emergente, Ya. urgente. No definitorio. No es un registro ¿Cuánto definitivo. lleva un estudio, un proceso para, más o menos, para darlo ya definitorio? Pues tardaría por lo menos otro año, Ya. a no ser que hubiera, digamos, un bando o una emergencia y que a través de un decreto presidencial se hiciera y se dijera en esta ocasión se va a hacer así, pero eso ya son cuestiones legales que Sí. no Por eso, manejo yo muy bien. por eso es que solamente el gobierno puede usar esta vacuna, porque es un registro Sí. emergente y no se podrá vender en farmacias como lo hacen en otros países hasta que se tenga esta definición de registro. Sí, así es. Ahora hay que decir que ni siquiera en otros países se puede vender. Hay algunos países, por ejemplo Estados Unidos, Ajá. donde las farmacias tradicionalmente forman parte importante de las campañas de vacunación. Por ejemplo, hay dos cadenas muy grandes, la Walgreens y la CVS, donde la gente va y se vacuna, pero eso forman parte de las campañas de vacunación. El gobierno puede hacer convenios con las farmacias, aunque no tenga un registro definitivo, y se puede poner ahí en las farmacias y paga el gobierno, no necesariamente tiene que pagar la gente. Pero es una situación diferente, no es porque la vayan a vender en la farmacia. Allá tampoco, en los Estados Unidos, mientras no exista un registro definitivo, que no lo tienen tampoco, no la pueden comercializar. Entonces, solo para que quede claro, esto se vende en las farmacias porque justamente lo sigue pagando el gobierno y es a partir del convenio que se tiene, y todavía no tiene ningún país este registro que les permita la venta en cualquier farmacia que no se tenga convenio con ellos. Sí, así es. Muy bien, sobre la vacuna, no tengo todavía el dato si ya en México hay una encuesta, pero por ejemplo Francia, Inglaterra, el promedio de personas que solamente aceptan vacunarse es entre el 40-50%. ¿Usted recomienda la vacunación con cualquiera de los laboratorios o farmacéuticas que han desarrollado la dosis? Mira, cualquier laboratorio que la haya terminado y que haya sido analizado a través de una comisión seria como es en Estados Unidos la FDA en Europa o la COFEPRIS en México, es que ya se hizo el análisis y es segura, yo me la pongo desde luego, no es porque llegue cualquier laboratorio y me diga, mira, aquí hay una vacuna, póntela, ¿no? Si ya se analizó por la COFEPRIS, por ejemplo, pues es un organismo muy serio que hizo el análisis correspondiente y tenemos que estar confiados de que la vacuna es segura. Si tú me dices, ya tiene una autorización de uso emergente o definitivo por la COFEPRIS en México, yo con mucho gusto me la pongo, la que sea, la primera que tenga. Yo estoy ansioso además de que me toque a mí la vacuna, porque yo tengo riesgo de ver pacientes y tengo ansias porque ya tenga yo mi vacuna, la que sea, pero que la autorice primero COFEPRIS y yo con mucho gusto soy primero en la fila. Doctor Macías, comentaba también que, bueno, sabemos que esta vacuna se tiene que aplicar en 2 dosis, ¿no? Cada una equivale a 2 dosis para que se cumpla con el ciclo de la vacuna. Usted decía que en lugar de aplicar esta segunda dosis, se aplicara mejor en una primera al mayor número de población, ¿cierto? Mira, sí, hay que decir que aquí hay opiniones, ¿eh? Yo respeto si alguien dice que no, que hay que guardarle a todo el mundo su segunda dosis. Pero hay algunas, por lo menos, esa es la estrategia que está siguiendo ya en el Reino Unido. Y yo creo que es muy razonable, porque es mejor, de acuerdo con mi opinión, ponerle una primera dosis a todos los que se pueda y diferir la segunda dosis. Ninguna vacuna pierde efectividad por diferir la segunda dosis. De hecho, raramente se ponen vacunas antes de 2 meses. Aquí se ponen simple y sencillamente por la emergencia de la pandemia. Entonces yo creo que es mejor, si tuviéramos toda la vacuna del mundo, no, pues no hay ningún problema, vamos a ponerla toda y a todo el mundo le ponemos 2 dosis y nos esperamos. No, pero aquí vamos a tener muy poquita, porque ahorita que ustedes introdujeron la noticia, ya se va a empezar a la población general. Es que no hemos acabado con el personal de salud, ni siquiera, ¿verdad? Es
que nos falta mucho para terminar con el personal de salud. Si nos vamos a ir a 2 dosis, nos podemos aventar meses de acuerdo con el número de dosis que están llegando. ¿Hasta cuánto tiempo se puede diferir la segunda dosis? Lo que tenga que ser, pero en términos generales podemos esperar perfectamente 3 o 4 meses. Sin afectar. Sin afectar la eficacia de la vacuna. Al contrario, generalmente cuando difieres la segunda dosis, la inmunidad es mejor. No se suele diferir porque pues la gente queda parcialmente desprotegida. Pero los análisis de esta vacuna muestran, por los datos que tenemos, que si tú tienes una primera dosis, eso te cubre la enfermedad más o menos al 50%. Si tienes la segunda dosis, te cubre ya más del 90%. Pero no es lo mismo protegerte de enfermedad que protegerte de hospitalización y muerte. Desde la primera dosis, después de 10 días, estás tú ya 90% protegido contra hospitalización y muerte. ¿Qué quiere decir? Que te puedes enfermar, pero ya no te vas a poner grave y no te van a tener que hospitalizar y no te vas a morir. Y aquí lo que nos urge es que no te pongas grave y no te mueras, ¿verdad? Porque los hospitales están llenos. Entonces, en esas condiciones, yo considero que sería mejor una primera dosis, pero respeto si alguien opina de una manera diferente. Ya. Doctor, en última pregunta de mi parte, pues en esta temporada de invierno es alto el índice de enfermedades respiratorias como la tos, la gripe, debería ser aparentemente la influenza, el coronavirus, pero no hemos hablado o no se documenta, a diferencia del año pasado, el alto número de casos de personas con influenza. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, o sea, aquí tenemos 2 enfermedades, la influenza y el coronavirus. Una, al parecer, está respondiendo muy bien a todo lo que estamos haciendo, que es la influenza, y otra no, que es el coronavirus, ¿verdad? La influenza, ¿por qué? Porque hay una vacuna, pero al parecer la influenza responde mejor al distanciamiento social, al confinamiento, al que no vayan los niños a las escuelas, que el coronavirus, ¿verdad? Y eso nos ejemplifica probablemente que el coronavirus tiene mecanismos de transmisión, primero, que es más transmisible y que los mecanismos de transmisión del coronavirus son más eficientes, porque la influenza en efecto no la hemos tenido este año. Sí, yo recuerdo que cuando dábamos a conocer los casos de lo que estaba pasando en el mundo y nos preguntábamos si en México ya estaba ocurriendo o no el coronavirus por ahí del mes de febrero. Hay que recordar que es hasta el 18 de marzo cuando se decreta ya formalmente el primer caso de defunción en el INER por persona infectada de COVID-19. Antes de eso se hablaba y especialistas, infectólogos, pues decían que generaba más muertes la influenza que el coronavirus. Bueno, generaba más muertes. Si tú acumulas las muertes de cada año, la influenza estacional, sumadas, pero no, o sea, la mortalidad de esta enfermedad es mucho mayor, la letalidad es 10 veces mayor que la de la influenza, hablando de una sola estación o de la pandemia. No, esta es una enfermedad, coronavirus, mucho más contagiosa, mucho más letal. Este es un virus sustancialmente peor que los virus de la influenza convencionales. Pues muchas gracias, doctor Macías, que tenga muy buen inicio de semana y cuídese mucho porque pues usted también está atendiendo a sus pacientes infectados y lo necesitamos bien para que nos siga dando luz en este tema. Ok, Sofía, Alejandro, cuídense también ustedes, por favor. Abrazo. Buenos días, tengan. 8 de la mañana con 47 minutos, hora del centro de la República. Seguimos con más.